Jóvenes, señoritas, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Vamos a continuar con la materia de estadística y habíamos quedado en el subtítulo 1.16, que es la construcción de cuadros de distribución de frecuencias. En la construcción de cuadros de distribución de frecuencias generalmente se presentan dos casos fundamentalmente. Vamos a entrar de lleno a analizar el primer caso. Entonces vamos a colocar inciso A, primer caso, cuando la variable asume pocos valores. Para poder ejemplificar, para poder hacer más práctica la clase de estadística, vamos a irnos de lleno a un ejemplo. Y el ejemplo nos dice, se realiza una encuesta a un conjunto de 16 familias sobre el número de hijos que tiene cada familia. En este caso, estamos tomando un conjunto de 16 familias, que sería prácticamente una muestra, porque 16 familias dentro de una población, sea rural, ya sea rural, es es muy poca cantidad, 16 familias. Por esa razón es que vamos a decir que es una muestra y no estamos hablando de una población. Muy bien, entonces hemos realizado la encuesta de 16 familias y les hemos preguntado cuántos hijos tiene cada familia. La primera familia nos ha respondido que tiene 2 hijos. La segunda familia nos ha respondido que tiene 1 hijo. La tercera familia que tiene 3 hijos. Y así hemos ido preguntando a las 16 familias y ha habido una familia que nos ha dicho que tiene 4 hijos. Todos estos datos que hemos recabado se denominan datos brutos. ¿Por qué datos brutos? Como ya habíamos hablado en las clases presenciales, los datos brutos son aquellos datos desorganizados, aquellos datos que no están ordenados en un cuadro de distribución de frecuencias. Ahora, ¿cuál es la misión o el objetivo del cuadro de distribución de frecuencias? Que estos datos brutos las vamos a ordenar en un cuadro de distribución de frecuencias y de esa forma van a dejar de ser datos brutos. Muy bien, ¿cómo ordenamos en un cuadro de distribución de frecuencias? Primero anotamos los valores de la variable y la variable es el número de hijos. La primera variable x1 va a ser el dato 0. 0 va a ser el valor de x1 de la primera variable. El otro dato de la segunda variable o el valor de la segunda variable va a ser 1. El valor de la tercera variable va a ser 2. El valor de la cuarta variable va a ser 3. Y finalmente, el valor de la quinta variable va a ser 4. Si ustedes se dan cuenta, simplemente tenemos esos datos. Tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada uno de estos valores se representan a cada una de estas variables, a la variable 1, a la variable 2, a la variable 3, a la variable 4 y a la variable 5. Hemos dicho que esta variable es el número de hijos. Entonces estos son sus respectivos valores. Ahora vámonos a llenar las frecuencias absolutas, la columna de las frecuencias absolutas. Habíamos dicho que las frecuencias absolutas es el número de veces en que se repite el valor de una variable. En este caso, este 0, ¿cuántas veces se repite? En otras palabras, ¿cuántas familias nos han dicho que tienen un hijo? Simplemente una familia. Si ustedes se dan cuenta, el 0 se repite una sola vez. Entonces anotamos 0. Vamos a anotar 1, ¿no? Una familia nos ha dicho que tiene 0 hijos. Ahora, ¿cuánto es la frecuencia 2? Es decir, ¿cuántas familias nos han dicho que tienen un hijo? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 familias nos han dicho que tienen un hijo. Por lo tanto, el número de veces que se va a repetir este valor es 6. Muy bien, prosigamos. La frecuencia 3. ¿Cuántas familias nos han dicho que solamente tienen 2 hijos? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá vamos a tener 5. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuántas familias nos dijeron que tienen 3 hijos? 3 hijos. Vamos a ver cuántas. 1, 2, 3. 3 familias nos dijeron que tienen 3 hijos. Entonces, como volvemos a repetir, las frecuencias es el número de veces en que se repite el valor de una variable. En este caso, nuestra variable es el número de hijos. Continuemos. ¿Cuántas familias nos han dicho que tienen 4 hijos? Solamente una familia ha sido, digamos, valiente de alguna manera por tener 4 hijos, porque en esta época tener tantos hijos ya no es tan aconsejable. Pero bueno, en sí, una familia nos dijo que
una sola familia nos dijeron que tiene 4 hijos. Y así, de esa forma, vamos llenando la frecuencia absoluta. Ahora, acá, tenemos que sumar todas las frecuencias y nos tiene que salir 16 familias. Tiene que cuadrar con este número total. A ver, sumemos. 1 más 6, 7, 7 más 5, 12, 12 más 3, 15 y más 1, 16. Correcto. Entonces, todas las frecuencias han sido correctamente llenadas, ¿no? ¿Por qué hemos puesto n minúscula? Porque ya habíamos dicho en un principio que esas 16 familias representan a una muestra. ¿Y cómo o con qué letras se representa la muestra? Con n minúscula. Ahora vayamos a las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo llenamos las frecuencias absolutas acumuladas? Vamos a repetir este primer valor, que es 1. A este primer valor le vamos a sumar 6, que en este caso va a ser 7. A este 7 le vamos a sumar 5, más 5 es 12. A este 12 le vamos a sumar este 3, más 3, 12 más 3 es 15. Y a este 15 le sumamos 1, que en este caso es 16. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no llenamos el total acá? ¿Por qué? Porque esta frecuencia es la frecuencia absoluta acumulada. Y el último resultado tiene que cuadrar con el último dato de todas las sumatorias de las frecuencias absolutas. 16, 16. Ahora estamos colocando F1 mayúscula, F2 mayúscula, F3 mayúscula, F4 mayúscula. ¿Por qué? Porque esta I representa a cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Lo mismo hemos hecho con las frecuencias absolutas, ¿no? Acá. Muy bien, ahora vamos a proceder a llenar la columna de las frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas son aquellos datos que se expresan en decimales. Entonces, ¿cómo sacamos ahora esta frecuencia relativa? Agarramos la calculadora y la primera frecuencia relativa va a ser el dato de la primera frecuencia absoluta sobre el número total de la muestra, ¿no? En este caso, sobre el número total de la sumatoria de las frecuencias. Entonces, dividimos 1 entre 16, 1 dividido entre 16, nos sale, ojo, me voy a ir a las operaciones auxiliares y nos sale 0.0625. En este cuadro solamente tenemos que llenar con 2 dígitos después del punto o la coma decimal, solamente 2 dígitos. Entonces tenemos que proceder a redondear y vamos a redondear a 2 dígitos. En este caso vamos a agarrar estos 2 dígitos de acá y nos vamos a fijar en el número o en el dígito que está fuera de estos dos. Es 2. 2 es menor a 5. Como 2 es menor a 5, el 6 se mantiene. Eso lo sabemos por la regla que ya habíamos avanzado en un principio. 2 menor a 5, entonces el 6 se mantiene. El dato que vamos a anotar acá va a ser 0.06, ¿no? En decimales. Las frecuencias relativas se expresan en decimales. Muy bien. Ahora, la frecuencia relativa 2, ¿a qué es igual? Va a ser igual a 6 a la frecuencia 2 dividido entre el número total de la muestra. Entonces agarramos nuevamente nuestra calculadora y colocamos 6 dividido entre 16. ¿Cuánto nos sale? 0.375, nos sale 0.375. Muy bien, tenemos que redondearlo solamente a 2 dígitos después de la coma decimal. Aquí nos fijamos en el número 5. 5 es igual a 5. O sea, no es ni mayor ni menor, es igual a 5. Y aquí tenemos que respetar una regla. Cuando es igual a 5 y el número anterior es impar, aumenta de valor. Entonces vamos a colocar 0. Ya no 37, sino 38. Aumenta en un dígito más o en un número más. Pero ¿qué pasa si es que hubiéramos tenido un número igual a 0.365? 5 es igual a 5, pero este número 6 de acá es par. Entonces, como es par, se mantiene. Aquí el resultado hubiera sido 0.36. En este caso no ocurre eso. 5 es igual a 5, pero este número anterior es impar. ¿Y por qué es impar? Aumenta un número más, y es 0.38. Eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta en el llenado de este cuadro de distribución de frecuencias, porque al final no nos va a salir 1 o 100% en el caso de las frecuencias relativas porcentuales. Entonces, ¿cuánto nos sale? Acá es 0.38, 0.38.
8. Muy bien, vámonos a este cuadro. ¿Cómo llenamos? 5 dividimos entre 16. Y así cada uno de los cuadros vamos a ir llenándolo. Nos sale 0.3125. 0.3125. Muy bien, ¿cuánto será? 1, 2, 3. Algunos ya tienen el resultado. Es 0.31. ¿Por qué? ¿Por qué 0.31? Porque 2 es menor a 5. Por lo tanto, este 1, el número anterior a 3, se mantiene. Entonces acá vamos a colocar 0.31. Perfecto, ahora vamos a llenar este cuadro. Vamos a dividir 3 entre 16. 3 dividido entre 16 nos sale 0.1875. Redondeando a dos decimales, acá no tenemos ningún problema. Sabemos muy bien que 7 es mayor a 5 y como 7 es mayor a 5, este 8 aumenta en una unidad. Entonces va a ser 0.19. Colocamos acá 0.19. El último, vamos a dividir 1 entre 16. 1 dividido entre 16. 1 dividido entre 16 nos sale 0.0625. Muy bien, redondeando a dos dígitos después de la coma decimal, ¿cuánto es? Es 0.06 simplemente. ¿Por qué el 6 se mantiene? Porque 2 es menor a 5. Y cuando los números son menores a 5, los números anteriores se mantienen. Por lo tanto, el resultado va a ser 0.06. Muy bien. Ahora, aquí sí necesitamos una sumatoria. Aquí, toda esta sumatoria nos tiene que salir igual a 1. Entonces vamos a tomar el tiempo y vamos a sumar. 0.06 más 0.38 más 0.31 más 0.19 más 0.06 sale 1. Exactamente 1. He ahí, jóvenes, señoritas, mis estimados estudiantes, la importancia de redondear con exactitud cada uno de estos resultados que se han obtenido. Procedemos ahora a llenar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo llenamos la frecuencia relativa acumulada? ¿Cómo llenamos esta frecuencia relativa acumulada? Agarramos para el primer dato este dato de la frecuencia relativa. Entonces acá vamos a colocar 0.06. Para este segundo dato, como es acumulada, vamos a ir acumulando y lo vamos a ir acumulando en zigzag, que es la manera más fácil de poder llenar este cuadro. 0.06 más 0.38. Nos damos una ayuda con la calculadora. Vamos a colocar 0.06 más 0.38. Nos sale 0.44. 0.44 más 0.31, 0.44 más 0.31, nos sale 0.75. 0.75 más 0.19, 0.75 más 0.19, nos sale 0.94. Y 0.94 más 0.06 nos sale 1. De nuevo, he ahí la importancia del redondeo exacto. Y la frecuencia relativa acumulada tiene que coincidir con el último resultado de las frecuencias relativas. Muy bien, ahora vámonos a las frecuencias relativas porcentuales. ¿Cómo obtenemos el dato de esta frecuencia relativa porcentual? Este dato, nos vamos a ir al dato de las frecuencias relativas, acá. Estos datos son el tanto por uno, son los expresados en términos de decimales. En cambio, estos son los resultados expresados en términos porcentuales. Como es porcentuales, vamos a multiplicar por 100. De ahí viene el término porcentual. Cuando hablamos de porcentual, hablamos de que tenemos que multiplicar algún número por 100. Por eso se llama porcentual. Entonces, vamos a multiplicar 0.06 por 100. 0.06 por 100 nos da 6. Este es el 6%. 0.38 por 100, 0.38 por 100 nos da 38%.
0.31% por simple lógica nos va a dar el 31%, 0.19% nos va a dar el 19%, 0.06% nos va a dar el 6%. Y como es porcentual y como tiene que ser 100, el resultado de acá, de todas las frecuencias relativas porcentuales, nos tiene que dar 100. Sumemos. Ustedes, por favor, ayúdenme a sumar con las calculadoras desde sus casas. 6 más 38%, más 31%, más 19%, más 6, nos sale 100%. Entonces acá tenemos el resultado del 100%. Ahora, vámonos a llenar los resultados de las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Su nombre mismo lo dice, acumulando. Vamos a ir acumulando. El primer dato va a ser el 6%. Este 6 sumamos más 38, nos va a salir 44%. Este 44 más 31 y nos va a salir 75%, ¿no? 44 más 31, 75%. 75 más 19 nos da 94%. Si ustedes desean pueden verificar también con la calculadora. Multipliquemos 75 más 19. 75 más 19, 94%. Y 94% más 6% nos va a dar el 100%. De igual forma, estas frecuencias relativas acumuladas porcentuales tienen que coincidir con la sumatoria de las frecuencias relativas porcentuales. 100% acá, 100% acá. Las frecuencias relativas tienen que coincidir con las frecuencias relativas acumuladas, 1, 1. Y las frecuencias absolutas, el resultado final de las frecuencias absolutas, tiene que coincidir con el resultado final de las frecuencias absolutas acumuladas. 16, 16, 1, 1, 100, 100. Y así de esa forma vamos llenando el cuadro de distribución de frecuencias. La otra manera de poder llenar la frecuencia relativa porcentual acumulada es simplemente irnos a estos datos de acá, de las frecuencias relativas acumuladas, y multiplicar cada uno de estos datos por 100. 0.06%, 6%, 0.44%, 44%, 0.75%, 75%, 0.94%, 94%, y 1%, 100%. Esa es la otra manera de poder llenar estas frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Muy bien. Interpretaciones de las frecuencias relativas porcentuales. Nos vamos a ir a esta interpretación y vamos a decir acá de las frecuencias relativas porcentuales. Vamos a decir que el 6% de las familias solamente tienen, o el 6% de las familias no tienen ni un hijo, ¿no? 0. El 38% de las 16 familias encuestadas tienen un hijo. El 31% de las familias encuestadas tienen 2 hijos. El 19% de todas las familias encuestadas tienen 3 hijos. Y el 6% de todas las familias encuestadas tienen 4 hijos. Y así podemos ir realizando las interpretaciones. Ahora, por ejemplo, con las acumuladas, vamos a decir que el 44% de las familias tienen entre 0 y 1 hijo. El 75% de las familias tienen 0, 1 y 2 hijos. El 94% de las familias tienen 0, 1, 2, 3 hijos. Y bueno, el 100% de las familias tienen 0, 1, 2, 3, hasta 4 hijos. Esa es la interpretación que se realiza a través de este cuadro de distribución de frecuencias y que ustedes, por ejemplo, lo pueden ver en periódicos, pueden revisar informaciones en Google respecto a toda la información estadística que se presenta en términos de porcentaje, pero esta es la esencia, la razón, la raíz de donde nacen todos esos datos expresados en términos porcentuales. Muy bien, como nota vamos a decir que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual al total de la población o muestra. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de todas las frecuencias nos va a dar el total de la muestra o el total de la población. Y va a ser población cuando la representemos con N mayúscula y va a ser muestra cuando la representemos con N minúscula. No se olviden que la población es el total
de personas o sujetos que nosotros deseamos encuestar, ya sea de una institución pública, de una institución privada, de una ciudad o de todo un país. A eso denominamos muestra, población. ¿Y a qué denominamos muestra? Muestra denominamos a una parte de una población, como en este caso. Por ejemplo, hagamos de cuenta que en esta población vivían 100 familias, pero de esas 100 familias hemos realizado encuesta a 16 familias. En este caso, nuestra muestra son las 16 familias y la población va a ser el total de las 100 familias. Matemáticamente, ¿cómo se expresa la población? La población se expresa, o vamos a decir que es la sumatoria de todas las frecuencias desde el primer dato hasta el último dato, como en este caso. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5. Entonces sumamos frecuencia 1 más frecuencia 2 más frecuencia 3 más frecuencia 4 más frecuencia 4 más puntos suspensivos. Y pueden haber frecuencia 5, frecuencia 6, frecuencia 7, frecuencia 8, hasta la frecuencia 50 si ustedes desean. Pero a la última frecuencia la vamos a denominar F sub K, ¿no? Y esto es también denominado la población. Lo que les decía hace rato, la sumatoria de todas las frecuencias es igual a la población, ¿no? Y la sumatoria de todas las frecuencias también puede ser igual a la muestra. En este caso sumamos la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, más la frecuencia 4, hasta la última frecuencia que es F sub K, y esa va a ser nuestra muestra. Como en este caso, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, más frecuencia 4, más frecuencia 5, que en este caso sería nuestra frecuencia K, es decir, nuestra última frecuencia, nos va a dar el total de la muestra, como en este ejemplo nos sale 16. Por lo tanto, esto va a ser en el caso de que sea una muestra. Gracias. Muy bien, ahora vamos a continuar con el segundo caso. Y el segundo caso se presenta cuando la variable asume muchos, pero muchos valores. En este segundo caso se debe agrupar los datos en intervalos, como en este cuadro que enseguida lo vamos a alinear, donde en cada intervalo siempre vamos a tener un límite inferior y un límite superior. Y no deben exceder de 10, vale decir que este cuadro de distribución de frecuencia no debe exceder de 10, ¿no? Por eso es que se caracteriza también este cuadro de distribución de frecuencias cuando los datos son muchísimos, ¿no? Muy bien, vamos a explicar directamente de lleno el siguiente ejemplo. Nos dice, los siguientes datos son salarios en dólares americanos que reciben un grupo de trabajadores en salud en forma mensual. La misma se constituye en una muestra del total de trabajadores del sector salud. Entonces, todos estos datos que ustedes ven son los salarios de esos trabajadores, valga la redundancia, que trabajan en el sector salud, pero estos datos son expresados en dólares americanos, que posteriormente también los podemos cambiar a bolivianos. Tenemos un total de 40 datos. Si se dan cuenta, los datos son muchísimos, o sea, los valores son muchísimos. Por eso es que manejamos intervalos, límite inferior y límite superior. Muy bien, ahora, ¿cómo trabajamos cuando tenemos muchísimos datos? No nos olvidemos que estos datos que están desordenados se denominan datos brutos. Estos datos brutos las vamos a ordenar y las vamos a clasificar en un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Cómo lo trabajamos? Tenemos que determinar en primera instancia el rango específico, luego el número de intervalos y posteriormente la amplitud del intervalo. ¿A qué es igual el rango específico? El rango específico es igual al valor superior menos el valor inferior más 1. En este caso, de todos estos datos tenemos que buscar el valor superior, es decir, el valor más alto de todos estos datos. ¿Cuál es el valor más alto de todos estos datos? Si ustedes se dan cuenta y buscan, ¿han encontrado? Es este, 350. Entonces, en vez de B sub S, vamos a anotar 350. Menos el valor inferior, busquen el valor inferior. ¿Alguien ha encontrado? El valor inferior, el dato más, pero más bajo, es decir, el número inferior es 110. Los que han encontrado, 110. Más 1. Realizamos esa operación y vamos a hacer el cálculo correspondiente. 350 menos 110 y más 1 nos sale 241. Ese es el rango
específico. Ahora, sacamos el número de intervalos. Aquí es igual el número de intervalos a la raíz del total de la muestra. En este caso puede ser n mayúscula si fuera población, pero nos dice una muestra del total de trabajadores del sector salud, entonces es n minúscula. Vuelvo a recalcar, puede ser n mayúscula si fuera población. Nuestra muestra, nuestro total de muestra es de 40 valores, son 40 datos los que tenemos. Entonces, en vez de n vamos a reemplazar 40. Ustedes dirán, pero ¿por qué 40? ¿De dónde sacas 40? Si ustedes cuentan el número de datos, tenemos un total de 40 datos. Por eso es que la muestra es 40. Son 40 salarios de 40 trabajadores. Entonces, anotamos raíz de 40 y sacamos la raíz de 40. Para ello, vamos a necesitar utilizar la calculadora científica, ¿no? Porque esta calculadora es una calculadora básica que la podemos utilizar en matemática financiera, pero para este tipo de cálculos requerimos de una calculadora científica. Entonces vamos a anotar y decir la raíz de 40. ¿Cuánto es? Es 6.32. 6.324, pero la vamos a redondear a dos decimales, 6.32. Sin embargo, para el cálculo del cuadro de distribución de frecuencias no necesito decimales, simplemente el valor entero. Y el valor entero va a ser 6. ¿Por qué? Porque 3 es menor a 5 y el 6 se mantiene. Ahora vamos a sacar la amplitud del intervalo, que es igual al rango específico dividido entre el número de intervalos. El rango específico que hemos obtenido es 241 y el número de intervalos que hemos obtenido es 6. Realizamos esa operación y dividimos 241 dividido entre 6. ¿Cuánto nos sale? 40.166666. Pero nosotros vamos a colocar en primera instancia con dos decimales y vamos a colocar 40.17 porque se redondea. Y ustedes pueden hacer la verificación en sus casas o ahora mismo. De igual forma, no necesitamos que la amplitud del intervalo tenga dígitos o decimales después del punto. Entonces lo vamos a convertir entero y convirtiéndolo a entero nos sale 40. ¿Por qué? Porque 1 que antecede al 0 es menor a 5 y por lo tanto se queda nomás en 40 el resultado. Ahora, ¿cómo llenamos el cuadro de distribución de frecuencias? Acá nos pide un primer dato, el límite inferior y el límite superior. Vamos a anotar acá el límite inferior. ¿Cuál es el valor más bajo de todos estos datos? Es 110. Aquí vamos a empezar a trabajar con la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es la amplitud del intervalo? 40. Entonces, decimos 110 más 40, ¿cuánto es? 150. Aquí nuestro primer intervalo va a ser 110, 150. Cerrado por izquierda y abierto por derecha. ¿Eso qué significa? Que acá los datos, los datos pueden ser hasta 149 o 149.99, pero nunca 150. Y ustedes se dirán, entonces, ¿dónde va a entrar 150? Acá. Por eso es que es cerrado por derecha y abierto por izquierda. Seguimos trabajando con la amplitud del intervalo. 150 más 40, 190. Si ustedes desean, pueden ayudarse con la calculadora y decimos 150 más 40, que es la amplitud, es 190. Acá lo propio, agarramos esos 190, que esta vez ya va a ser cerrado por derecha y abierto por izquierda. 190 más 40 nos sale 230. Luego tenemos 230, le sumamos más 40 y nos sale 270. Agarramos esos 270 más 40, nos sale 310. 310 más 40, ¿cuánto es, jóvenes, señoritas? 310 más 40, 350, ¿no? Una vez que ya tenemos llenado los intervalos, procedemos a sacar la marca de clase. ¿Y cómo sacamos la marca de clase? La marca de clase se saca sumando el límite inferior y el límite superior de cada intervalo dividido entre 2. Acá, por ejemplo, es 110 más 150 nos da 260. Dividido entre 2 nos sale 130. Entonces la marca de clase es 130. Acá 150 más 190 es igual a 340. Dividido entre 2 nos sale 170.
Acá sumamos 190 más 230, nos sale 420, dividido entre 2, nos sale 210. Y si ustedes realizan esa operación, todas las operaciones, van a ver que acá vamos a obtener 250, acá 290 y acá 310. Esos son los resultados. A ver, acá 290, no, acá no es 310, mil disculpas. Acá les va a salir 340. A ver, perdón, 290. A ver, hagamos la operación. Tenemos 310 más 350 igual, dividido entre 2 nos sale 330. Ese es el dato exacto, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán hace rato, pero ¿cómo es que el licenciado ha sacado acá 250 y acá 290? Es que otra manera de poder sacar es la siguiente. Sumamos 110 más 150, dividimos entre 2, nos sale 130. Pero puedo utilizar la amplitud del intervalo. 130 más 40, 170, más 40, 210, más 40, 250, más 40, 290, y más 40, 330. Esa es otra forma, pero aquí necesito sacar el primer dato. O lo otro, ¿no? Agarramos este número 230 más 270, lo dividimos entre 2 y obtenemos 250. Hay dos caminos para poder sacar la marca de clase. Muy bien, ahora la frecuencia. Acá es donde vamos a requerir un poco más de tiempo. La frecuencia absoluta, ¿cómo la sacamos? Tenemos que ver cuáles son los datos que tenemos entre 110 y 150. Ojo, entre 110 y 150. Aquí se incluye el 110, pero no el 150 como tal. Acá podemos llegar hasta 149 o hasta 149.999, pero no 150. Y ustedes dirán, entonces aquí no entra 150, ¿dónde entra 150? Acá, en este segundo intervalo. Entonces acá vamos a ver cuántos datos tenemos de todos estos, cuántos son los datos que tenemos entre 110 y 150. Y los datos que tenemos entre 110 y 150 son estos, ¿no? Primero 110, que está acá. 115 y 120. ¿Cuántos datos tenemos? Si ustedes se dan cuenta y buscan, solamente tenemos 3 datos entre 110 y 150. Entonces aquí vamos a anotar 3, la frecuencia, que es el número de veces que se repite el valor de una variable. En el segundo caso, tenemos que hallar los datos que se encuentran entre 150 y 190. Les sugiero que para esto trabajemos con colores, ¿no? Entre 150 y 190, ¿qué datos tenemos? Ojo, no 190, aquí no entra 190. Puede entrar hasta 189, inclusive hasta el dato 189.999, pero jamás 190. Vuelvo a decir lo siguiente, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿dónde entonces entra 190? Acá, en este otro intervalo. Entonces aquí vamos a buscar entre 150 y 190 abierto por izquierda. Y vamos a ver que acá vamos a tener los siguientes datos, ¿no? Acá tenemos 158 que está entre 150 y 190, el dato 183,